integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de este templo de Santo Domingo de Guzmán, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias mariológicas digitales con motivo de las festividades de Nuestra Señora del Rosario 2021. Para todos los integrantes de esta cofradía es de suma importancia la formación en Mariología como una fuente viva de predicación mariana por medio del Rosario. Bienvenidos. Damos la bienvenida al laico Salvador Esteban Ríos Cortázar, responsable del programa diocesano del Querigma de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, que nos brindará generosamente la conferencia mariológica digital María Siempre Virgen. Bienvenido. El arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin... ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a este día, a esta conferencia que ha sido titulada María Siempre Virgen. Y todo esto es en honor a la Virgen del Rosario que se celebra en el templo de Santo Domingo de Guzmán, en nuestra arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Sean bienvenidos a todos los que están en vivo y a todos los que posteriormente podrán escuchar esta conferencia. Gracias a todos, gracias a la cofradía por la cual fui invitado, gracias a todos ustedes y a todos los que tienen algo que ver con esta invitación. Hemos venido escuchando una serie de conferencias que han venido iluminando quién es María. Pues hoy María Siempre Virgen. Y quiero iniciar antes de poder empezar a compartir esta tarde, pedirle a Dios que nos ayude, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en esta tarde. Y yo quisiera que si tú tienes tu Biblia, porque no hay mejor forma de entender las cosas si no es a través de las Escrituras. Podemos leer muy buenos libros de muy buenos autores, pero siempre sabiendo escudriñar las Escrituras, como la Iglesia lo manda. Por eso yo les pido que ahí en su casa, si tienen su Biblia un momentito, vamos a agradecerle a Dios por el don de la vida de este día. Vamos a ponernos y marcarnos con la señal de la cruz, con esa cruz en la cual fuimos redimidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el don de la vida que nos ofreces este día. Te pedimos por este momento, por esta tarde, por este tema. Te pedimos que sea de mucho fruto y de fruto abundante para todos aquellos que puedan escucharla. Bendice sus hogares, bendice a sus familias, bendice su trabajo, bendice a cada uno de los que ellos creen que necesitan una bendición tuya. Ayúdalos, acompáñalos, socórrelos, y tú sabes los deseos de su corazón, Señor. Te pedimos que a través de nuestra Madre María nos hagas y multipliques todo y cada una de las cosas que necesitamos, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine esta tarde. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe para que sea el que Él escudriñe las Escrituras y nos haga no solamente comprender, sino vivir lo que comprendemos. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a empezar esta tarde. María Siempre Virgen. Y quiero decir una cosa. Hay dos cosas que el demonio odia. Y lo odia, podríamos decir, con todo su corazón. La primera es la cruz y la segunda es la Virgen María. Pero odia más todavía a María porque de Jesús lo esperaba. Él podría decir, bueno, yo peleé con Dios y me venció porque era Dios. Pero lo que no soporta es que una mujer de 13 años, una humana, lo haya derrotado. María, esta joven humilde del poblado de Nazaret, fíjate qué interesante, una mujer humilde del poblado de Nazaret, es más, en aquellos tiempos ni siquiera aparecía Nazaret en los mapas.
que se encuentra que se ha encontrado en todos los tiempos, en todas las épocas, María, en una cantidad de controversias teológicas. Una jovencita a la que el ángel Gabriel llamó llena de gracia. Así la llamó el ángel Gabriel. Y a Isabel, su prima, la esposa de Zacarías, un sacerdote del templo, llena del Espíritu Santo, dice la palabra, la recibió en su casa y le dijo estas palabras: bendita tú entre todas las mujeres. Fíjate qué interesante. ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor? Esas palabras tan hermosas. Pero a pesar de estos grandes acontecimientos, de estas palabras que de boca del ángel Gabriel, de boca de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, todavía en estos tiempos, la Virgen María sigue siendo la gran desconocida. La gran desconocida en nuestra iglesia. Los protestantes, primero, no quieren saber nada de ella. Y muchos católicos, desafortunadamente, lo único que conocen de María, de la Virgen María, es una imagen. Y esto es una tristeza. Porque María siempre ha acompañado a la iglesia durante todos estos 20 siglos. Pero para poder entender, y precisamente eso es lo que hoy vamos a entender, una parte de esto. Por eso yo invito que escuchen las conferencias anteriores. Es todo un caminar del aprendizaje de María. Yo siempre tengo un lema que siempre digo: el que mal sabe, mal cree. Y si tú sabes mal acerca de la Virgen María, tú vas a creer mal. Por eso cuando vienen hermanos de otras denominaciones y nos empiezan a hablar una serie con citas bíblicas de María, por eso es que nos vamos, porque sabíamos mal. Y si sabíamos mal, creíamos mal. Y alguien vino con cierta lógica y nos hizo dudar de lo que nosotros, que por siglos hemos tenido a María en la iglesia. Por eso, para entender a María, tenemos que ir al Génesis para poder entender quién es María, quién es la Virgen María. Si no, nada más creeremos de María como una simple devoción. Y María no es una devoción. Es una realidad en la iglesia. Y tiene que ver, por eso los grandes santos fueron marianos. Ve cualquier vida de los santos y era un hombre mariano. Porque no se entiende. ¿Y por qué digo que hay que ir al Génesis? Porque no se entiende quién es la Virgen María si primero no se entiende quién fue Eva. Fíjate qué interesante. Nos tenemos que ir al principio de la Biblia. Entender quién fue Eva, viniendo por todas las escrituras para entender quién es María. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Mucha gente católica no entiende esto. Y por eso, y al no entender esto, por eso su fe en María se hace frágil. Vamos a ver, vamos a entrarle en este contexto. Pues yo te decía que es importante ir a las escrituras. María está en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a aparecer María. Ahorita vamos a hacer en una hora ese recorrido. Y vamos a quedar pues impactados cómo María aparece en todas las escrituras. Fíjate qué interesante. Voy a irme al Génesis. Entonces, cuando Dios hizo la creación, ya toda la creación, desde el día 1, dice que el día séptimo, dice las escrituras, terminó la creación creando al hombre y la mujer. Si vamos al Génesis 2:7, yo por abreviar un poquito por el tiempo que tengo, ya tengo aquí, pues aquí en mis papeles las citas bíblicas. En el Génesis 2:7, aquí los cintillos te aparecerán para que no te puedas perder, dice: entonces Yahvé formó al hombre. Fíjate qué interesante, Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra. Luego
sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Ahí formó al hombre. Fíjate qué interesante, al hombre. Ahora vamos a ver cómo forma la mujer. Génesis 2:22. Dice así Génesis 2:22. De la costilla que Yahvé Dios había formado, del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Yo quiero que escuchemos este juego de palabras, porque eso es lo que vamos a ir entendiendo. Versículo 23. Entonces éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer. Esto quiero que quede muy claro. Fíjate lo que dice el hombre. Esta será llamada mujer. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? Esta será llamada mujer. ¿Cómo se llama la primera mujer? Mujer, porque mucha gente dice que se llamaba Eva. Pero mira cómo se llamaba. Esta mujer, esta será llamada mujer. Esto quiero que se te quede muy bien grabado. Es más, si tú en tu Biblia lo tienes, subraya esta parte del Génesis 2:23, donde en la parte final, donde dice, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomado. Fíjate qué interesante. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Dios formó al hombre, dice Génesis 2:7. ¿Cómo se llamaba el hombre? El primer hombre, hombre. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? Mujer. Así era, así se llamaban. El hombre se llamaba hombre y la mujer, ¿cómo se llamaba? Mujer. Fíjate qué interesante. Yo quiero que te quedes grabado este primer nombre del hombre y la mujer, porque más adelante lo vamos a utilizar. Ya como en el minuto 40, 45 voy a recalcar esto que te estoy diciendo ahorita. Por eso quiero que quede muy claro. Esta mujer, este hombre y esta mujer tiene 3 características cuando Dios los hizo. 3 características. Primero, ¿cuál era su nombre? ¿Cuál era el nombre del hombre? Hombre. ¿Y el nombre de la mujer? Mujer. Ese era el nombre. O podríamos decir, si quieres tú, no tenían nombre. Era hombre y mujer. Segunda característica de ese hombre y de esta mujer, que estaban llenos de gracia. Estaban llenos de gracia. ¿Cómo que estaban llenos de gracia? Sí, porque dice la Biblia que Dios todas las tardes a la hora de la brisa, ¿tú te imaginas a la hora de la brisa? Mucha gente cuando pregunto esto, cuando doy un curso de la Virgen María en 3 días, le digo, ¿cómo quiero hacer la hora de la brisa? Y me dice, pues como a las 6 de la tarde, a la hora que baja un poquito el sol, ya el aire pega. Bueno, a esa hora bajaba Dios a hablar con el hombre y con la mujer. No hay nada que no esté en gracia. Todo lo que no esté en gracia no puede estar en contacto con Dios. Si no estás en gracia, es imposible estar en contacto con Dios. Y tercera característica. Esta mujer todavía no tenía hijos. Ahorita vamos a ver en qué momento esta mujer va a tener hijos. Por lo tanto, esta mujer era virgen. Primera característica de esos dos, del hombre y la mujer. Primero, su nombre del primer hombre y de la primera mujer era hombre y mujer. Segundo, estaban llenos de gracia. Y tercero, era virgen esta mujer. No había tenido hijos todavía. Esto es interesante y discúlpame que estoy recalcando tanto, porque de aquí viene como la raíz principal para poder entender a María. Y algunas palabras que se dicen en el Evangelio, porque cada palabra que está en el Evangelio no está de más. Es porque hace referencia a María, por eso el nombre de este tema, María siempre virgen. Una vez más, última vez que quiero repetir esto. María estaba
¿Cuál era su nombre de esta mujer? Mujer. Segundo, esta mujer estaba llena de gracia. Y tercero, esta mujer era virgen. Fíjate qué interesante, por eso en el capítulo 1 nos narra que la creación de Dios, fíjate, todo el capítulo 1, ya entrando en el contexto, todo el capítulo 1 nos va a narrar la creación de Dios y la armonía que existía entre Dios, la armonía y la paz que existía entre Dios y el hombre. Pero no solamente había armonía y paz entre Dios y el hombre, no, también había paz y armonía entre el hombre y toda la naturaleza. Esa paz y armonía. El hombre tenía paz y armonía con Dios y tenía paz y armonía con toda la naturaleza, con toda la creación de Dios. Pero viene lo inesperado. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis nos va a narrar el gran desastre. Cómo esta creación de Dios se va a echar a perder. Y nos narra por qué la creación 7 veces buena se convierte en el desastre que hoy conocemos. Y vamos a ver cómo comienza este desastre. Todo este desastre que tenemos tú y yo, toda esta falta de armonía, el hombre con la naturaleza, el hombre con el mismo hombre, esta falta de armonía entre el hombre y Dios, cómo toda esta armonía se pierde en el Génesis. Lo que dice Génesis capítulo 2, capítulo 2 dice 2 versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que la trabajara y la cuidara. Dios impuso al hombre este mandamiento. Fíjate, Dios cuando lo deja en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo trabajara, le va a dar un mandamiento. Fíjate qué mandamiento le va a decir. De cualquier árbol, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Dios le da un mandamiento al hombre. Lo impuso como administrador de toda la creación, pero también le va a advertir acerca de la desobediencia. El día que comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio. Por eso, ¿por qué crees que la muerte el hombre no la entiende? Y le causa dolor, y le causa sufrimiento, y le causa controversias en la cabeza. Y el hombre, si quiere entender el sentido de la muerte, se volvería loco. Y nunca la entendería. No la vamos a llegar a entender. Porque la muerte no es algo con el cual el hombre fue hecho, fue diseñado. Es algo que se adhirió por la desobediencia. Por eso la muerte nunca la entenderíamos. Porque fue una consecuencia. Fue una consecuencia. Y dice la palabra que todo esto comienza. Ya Dios había dado el mandato. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Entonces, ¿cuándo se echa a perder esta creación de Dios? Cuando dice la palabra en el Génesis 3.1, aquí empieza ya. Aquí ya se echa a perder la creación de Dios. Génesis 3.1. Dice el Génesis 3.1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿a quién le dijo? A la mujer. Porque así se llama la mujer. Así se llama. ¿Cómo se llama? Mujer. Una vez más, vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama la primera mujer? Mujer. Mujer, llena de gracia y virgen. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho,
no coman de ninguno de los árboles del jardín. Eso le preguntó a la mujer. ¿Es verdad que no quería que comieran de ninguno de los frutos del jardín Dios a los hombres? No, eso Dios no le dijo. Dios no le dijo eso. Dios le dijo al hombre y a la mujer que de todos los árboles podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fíjate, qué interesante, qué interesante. La serpiente viene y le dice, oye, ¿es cierto que Dios les ha dicho que de ninguno de los árboles? Antes de continuar, la serpiente. Mucha gente dice, bueno, es el diablo el que lo tienta. Aquí, bueno, vamos entendiendo una cosa. Vamos entendiendo primero quién es esta serpiente. Para que podamos ir, yo por eso te dije, no vamos a entender a María si no entendemos a la primera mujer, a Eva. Y quizá ya estoy dando el nombre de la primera mujer, porque dicen, bueno, entonces el nombre de Eva, ahorita te explico eso. ¿Quién es esta serpiente que viene a echar a perder la creación de Dios? Debemos entender primero que cuando la Biblia dice serpiente, la serpiente en ese momento no es el demonio todavía, Quiero que quede claro eso. Se le llama serpiente a este ser que está en el paraíso por las características que tienen las serpientes. Primero, ¿qué característica tiene? Primero, que la serpiente es sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Que es poco perceptible a los sentidos. Por ejemplo, tú ves, los alacranes se delatan, enseguida bajan y tú enseguida, no sé, parece que el sentido nos dice un alacrán, pero las serpientes no. Por eso en esos documentales, yo un día estaba viendo un documental, cómo viene una serpiente, ¿sí? Sutil, no se percibe a los sentidos. Cuando vi una de esas, un documental, viene y se tragó al conejo. Se lo tragó, se tragó al pájaro. Y cuando se dio cuenta es porque ya estaban adentro de su trompa y de su hocico y se lo empezó a tragar. Eso hace el sol. Eso, precisamente por esas características se le dice al demonio serpiente, porque es muy sutil. Cuando tú y yo nos damos cuenta, uno dice, bueno, no, pues yo nomás me tomo una, o sea, como los muchachos actualmente, toman una cerveza, mira, la droga, prueba, y los muchachos. Fíjate qué interesante, es tan sutil que los invita, vas a ser feliz, se te va a olvidar todos tus problemas, es tan sutil. Y cuando te das cuenta, ya se tragó su juventud de los jóvenes. Ya se los tragó, ya están adentro del pecado, dentro del alcohol, de la droga y la prostitución y tantas cosas. Por eso entonces, si en ese momento, si el demonio no es la serpiente en ese momento, entonces ¿quién es este ser al que se le dice serpiente en ese momento? ¿Quién es este ser? ¿Quién es esta criatura que va a engañar al hombre y a la mujer y que se le está diciendo serpiente por las características que tiene? Bueno, el profeta Ezequiel es muy claro para decirnos quién es este ser, ¿sí? ¿Quién es este ser que está acá? Vamos a ver quién es este ser. ¿Qué dice Ezequiel? ¿Quién es este ser que va a hacer caer, que va a echar a perder la creación de Dios? Vamos a Ezequiel capítulo 28, porque hay mucha gente que sí tiene idea y que repite esto, pero quizás no sabe exactamente que existe dentro de la palabra. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 15, nos va a describir quién era este ser. ¿Sí? Dice así, capítulo 28, versículo del 12 al 15. Fíjate qué maravilloso. ¿Quién era este ser? Dice, tú eras la obra maestra. Fíjate, era la obra maestra de Dios, llena de sabiduría y de una belleza perfecta. Qué interesante. Tú eras la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Una belleza perfecta. Vivías en el Edén, dice, en el jardín de Dios. Ahí estaba con el hombre.
Sobre ti había piedras preciosas. Fíjate cómo estaba vestido este ser tan perfecto, sabio, la obra maestra de Dios. Sobre ti había piedras preciosas, cornalina, topacio y diamante, crisolito, ónix, jaspe, zafiro, malaquita, esmeraldas con aros, pendientes labradas de oro desde el día en que fuiste creado. Fíjate cómo estaba. Versículo 14. Te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Te puse como guardia. Esa palabra, escúchenla bien, te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Permanecías ahí, yendo y viniendo entre las piedras de fuego, desde el día que fuiste creado. Tu conducta había sido perfecta hasta el día en el que el mal se anidó en ti. Qué interesante lo que nos dice Ezequiel. Mira quién era este ser al que se le dice la serpiente, que todavía no era demonio, pero que se le está diciendo las características a este ser que acabo de leer, la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta, que actuó con esas mismas características de una serpiente. Dice Ezequiel que era un querubín principal y que Dios había hecho y que lo había puesto en el Edén. ¿Para qué dice? ¿Qué dice Ezequiel? Que lo puso de guardia para cuidar al hombre. Para eso estaba este ser. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cuidó del hombre este ser? Hasta que la maldad entró en él. Hasta que la maldad entró en él. El Papa Pablo VI va a llamar a esto el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa inequidad? Iniquidad. Iniquidad significa una gran maldad en el modo de obrar. Fíjate qué interesante. Porque no se sabe en qué momento se añadió en él. Yo de manera personal llego a pensar que al mirarse una obra perfecta, sabia, lleno de sabiduría, me imagino vestido con perlas preciosas. Me imagino que le entró la soberbia al decir, y yo cuidando al hombre, un ser inferior a mí. Me imagino que le entró la soberbia. Dice el Papa Pablo VI, dijo que este ser perdió absolutamente toda la bondad. Pero ¿sabes qué? Pero mantuvo todas sus características. Perdió toda su bondad, pero mantuvo todas las demás características. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que siguió siendo un ser creado por Dios perfecto, porque Dios no se desdice de lo que hace. Se quedó siendo un ser creado de Dios perfecto, pero sin ninguna gota de bueno. Sabio. Pero este ser por voluntad propia quiso hacer caer la creación de Dios, porque su ser se llenó de maldad. Y para hacer caer, y fíjate qué interesante, ¿y cómo va a hacer caer al hombre y a la mujer? Al hombre y a la mujer, vuelvo a repetir. ¿Cómo va a hacer caer al hombre y a la mujer? ¿Sabes cómo? Presentándole una verdad a medias. Así es como va a hacer caer al hombre. Una verdad a medias. Recuerda que ese es un ser lleno de sabiduría. Y sabe cómo envolver a las personas. Así va a hacer caer al hombre y a la mujer, presentándole una verdad a medias.
Sí, así es. Así es como su forma de actuar del demonio. El demonio nunca presentará una verdad completa. No estoy diciendo que va a decir puras mentiras. Estoy diciendo que la característica principal del demonio siempre va a presentar verdades a medias. Verdades a medias. Y las verdades a medias son peores que las mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué una verdad a media es peor que una mentira? Porque cuando tú oyes una mentira, enseguida dices, no, eso no es verdad, esto es mentira, pues, ¿no? Pero cuando tú oyes una media verdad, cuando tú oyes una media verdad, una verdad a medias, tú dices, algo de cierto tiene todo esto. Pero tristemente, ¿sabes qué es lo más triste? Que nosotros captamos la otra parte, que es la mentira. Porque nos va a decir esa verdad a medias, para que nosotros captemos la parte de la mentira, para que la media verdad te haga caer en la media mentira. Fíjate, qué interesante. Dios le había dicho al hombre, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Eso es lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer. ¿Qué le quiso decir Dios al decirle al hombre y a la mujer que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque si lo hacían morirán. Cuando le dijo no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios con esto les quiso dar a entender que Dios solamente se reservaba una sola cosa para él. ¿Y qué fue lo que Dios se reservaba para él? Definir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que Dios se quiso reservar para él. La ciencia del bien y del mal. Que solamente Dios quería reservarse, que él solamente dijera qué es bueno y qué es malo. Y la desgracia del hombre y la mujer empieza cuando la mujer empieza a platicar con la serpiente. Este es el error más grande que la mujer pudo hacer. Y el error más grande que tú y yo podemos hacer, platicar con el demonio. Porque siempre que platiques con él, vas a perder, ¿sí? Es seguro, o sea, no es de que no, es seguro que vas a perder. Siempre vamos a perder. Por ejemplo, Jesús en las tentaciones no habló con el demonio, lo que hizo fue detener, ponerle un alto, pero no dialogó con él. Fíjate cómo dice, aquí empieza la desgracia del hombre y la mujer, cuando la mujer empieza a dialogar. Génesis 3, versículo 2 y 3 dice, la mujer respondió a la serpiente. La mujer le va a decir, ¿sabes qué? No es cierto. Se va. Le pone un alto. No, Dios no dijo eso. No, pero la mujer responde a la serpiente. Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín. Pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Fíjate bien. Pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Y aquí empieza eso de malas. Fíjate que dicen algunos teólogos, que cuando la mujer le dice, pero de ese árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él, ni siquiera lo prueben. Dicen que el demonio no sabía cuál era el árbol que Dios había prohibido para el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el demonio no es omnisciente. Él no sabe todo. Es un ser limitado. Sí, con mucha sabiduría, pero no es Dios. El único que es omnisciente, omnipresente y todas esas grandes potencias es Dios. El diablo no sabía, dicen algunos teólogos. Por eso le pregunta. ¿De todos? Para que digan no. Ella va a decir, no, de todos sí, menos de ese. Entonces dijo, ya cuando supo, dijo, ya sé de cuál les voy a dar.
No coman de él ni siquiera, porque si lo hacen morirán. Ya empezó la desgracia, ya la mujer empezó a platicar y entonces después viene el demonio a seguir platicando con la mujer. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, fíjate lo que le va a decir, no es cierto que morirán. Es que Dios bien sabe que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Fíjate que dice, primero le dice, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos a ustedes. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Qué interesante. Ustedes conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Fíjate, el demonio sabía bien lo que le estaba diciendo. Porque si el hombre entraba a decidir lo que es bueno y lo que es malo, entonces el hombre está entrando al campo de Dios. Y cuando entra al campo de Dios a definir lo que es bueno y lo que no es bueno, entonces va a querer usurpar el lugar de Dios. Estaba entrando al terreno de Dios. Y con eso el hombre está usurpando el lugar de Dios. Y aquí viene lo que te dije. Medias verdades. El demonio le dijo 3 verdades. Primero, se te van a abrir los ojos. Y más adelante va a decir la Biblia, se le abrieron los ojos. Segundo, serán como dioses. Una segunda verdad. Y tercero, conocerán el bien y el mal. Esas son verdades que el diablo le dijo. Pero ahora viene la mentira que les dijo. Porque yo dije que vienen con medias verdades. Eso es verdad. Ahora, ¿cuál es la mentira? Y eso es lo que lamentablemente los hombres captamos, las mentiras. ¿Cuál es la mentira que la serpiente le dijo? No es cierto que morirán. Eso es lo que le dice. Así inicia el capítulo 3, versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Y aquí continuamos, porque dice el Génesis 3:6. Fíjate qué interesante. Tú me dirás, ¿por qué estamos viendo esto del Génesis? Una clase del Génesis. No. Dice el Génesis 3:6, continúa. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Fíjate cómo dice versículo 6, una vez más. Voy a iniciarlo. Y como vio la mujer, porque así se llamaba, mujer. Una vez más, insisto mucho en esta palabra. Ya no voy a enfocarme tanto al hombre, voy a enfocarme más a la mujer en este momento, porque vamos a ver a María siempre virgen. Y como vio la mujer, ese era su nombre, que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Dice la palabra que la mujer comió del árbol porque vio que era bueno y excelente para alcanzar la sabiduría. Así es el pecado. Si no, no pecaríamos. Así es el pecado. Es apetecible, excelente a los ojos. ¿A poco tú crees que tú pecarías? Si se te presentara así, como comúnmente lo dibujamos, de rojo, con cuernos, con cola, oliendo a azufre, ni de chiste lo tomaríamos. Así no se presenta el pecado. El pecado se presenta apetecible, excelente a los ojos. Y dice que la mujer lo probó y también se lo llevó a su marido. Ya nomás del marido dice que se lo llevó y el marido comió. ¿Sí? Y una cosa más. Ellos hicieron este acto, porque a veces se piensa, ay, pobrecitos, pues menos. Ellos hicieron este acto de una manera consciente, libre. No eran inocentes, ¿eh? No fueron inocentes. ¿Por qué estoy diciendo que conscientes, libres? Y su voluntad fue hacerlo. No son inocentes. No fueron inocentes.
Es que ellos estaban llenos de gracia. Ellos estaban llenos de gracia de Dios. Y podían discernir entre escuchar la voz de Dios o la voz de este ser que les estaba hablando. Y tendríamos que preguntarnos una cosa. ¿Por qué la serpiente se dirige primero a la mujer? Muchos piensan que se dirige primero a la mujer porque la mujer es más débil, porque las mujeres son más curiosas, porque las mujeres son más débiles. No, no es por eso. Creo que no hemos puesto a reflexionar muchas cosas. La serpiente se dirige a la mujer porque es el ser que se parece más a Dios. Mujer, una vez más, porque se parece más a Dios. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué la mujer se parece más a Dios? La mujer se parece más a Dios porque puede crear vida, porque es fuente de vida y porque crea lazos muy fuertes con los hijos. Por eso el demonio se dirige a la mujer, porque quiere profanarla a ella. No estoy diciendo que al hombre no. Y quiere profanarla no solamente en aquel tiempo, la ha querido profanar en todos los tiempos. En todos los tiempos, desde la creación hasta ahorita, la quiere profanar con el aborto, con un falso empoderamiento de la mujer, con todas estas ideologías, con todas estas corrientes. Quiere profanar a la mujer. Todas esas ideologías y todas esas corrientes, más que un aspecto de libertad y de derecho, tiene una profundidad espiritual. ¿Por qué? Te estoy diciendo que tiene una profundidad espiritual, porque el demonio sabe bien que profanando a la mujer va a profanar a la familia. Y a partir de ese momento en el que el demonio va a profanar a esta mujer, en ese momento, y el hombre come de este fruto, se perdió la armonía y la paz que había entre Dios y el hombre. Se pierde la armonía y la paz. El hombre y la mujer se alejan de Dios. El hombre se aleja de Dios. Fíjate qué interesante, ahorita lo vamos a ver. El hombre se va a alejar de Dios, se va a perder la paz y la armonía, ya sabe bien. Y dice San Agustín algo bien grave, que cuando el hombre se aleja de Dios, todo se aleja de él. Cuando el hombre se aleja de Dios, todo se aleja de él. Cuando una familia se aleja de Dios, todo se aleja de ellos. Cuando un hijo se aleja de Dios, todo se aleja de él. Cuando un esposo, una esposa, un matrimonio se aleja de Dios, todo se va a alejar de ustedes. Por eso, otro aspecto que dice acá es cuando una comunidad se espiritualiza, todo mejora, todo cambia. Y de eso hay testimonios de grandes naciones. Ahora, cuando comieron del árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, por supuesto que se les abrieron los ojos. Porque así va a decir la palabra. Eso no era mentira, ya te había yo comentado. Eso no era mentira. Y es aquí donde van a ver las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de este mandato que Dios les había dado. Una pregunta. Cuando se le abrieron los ojos, ¿vieron que eran dioses? No. Cuando se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y una cosa más, esta desnudez no tiene que ver nada, absolutamente nada con la sexualidad, sino que
cuando se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que en el lugar que vivían y todo lo que tenían eran de Dios. Y ellos solamente vivían ahí por la gracia de Dios. Y esa gracia la habían perdido. Fíjate qué interesante. 3 características que te dije que tenía este hombre y esta mujer al inicio. Esta mujer tenía al inicio y este hombre no tenían un nombre, hombre y mujer. Segundo, estaban llenos de gracia, que es lo que les hacía tener armonía entre Dios y el hombre y toda la creación de Dios. Y tercero, te dije que este hombre y esta mujer vivían en paz y armonía. Habían perdido, se quedaron desnudos. ¿Por qué se quedaron desnudos? Porque perdieron la gracia. Perdieron la gracia. Y el que no está en gracia, no puede estar cerca de Dios. No se está cerca de Dios. No nos permite estar cerca de Él. Bueno, no más que Dios no. Solamente hay 2 estados: o estás en pecado o estás en gracia. Nada que no esté en gracia no puede permanecer al lado de Dios. Y todo eso lo habían perdido. Por eso esa desnudez es la gracia que habían perdido. Y si no tenían gracia, no podían permanecer en lo que Dios les había dado. Ya habían perdido la paz y la armonía. Dios, por supuesto, ya no podía caminar con ellos. Y es aquí donde empiezan las consecuencias. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué te dije? Primero se escondieron de Dios. Todo aquel que peca se esconde de Dios. Empezaron a distinguir lo bueno y lo malo. Y se dieron cuenta que habían hecho lo malo y se esconden de Dios. Habían distinguido lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que habían hecho? Lo malo. Se escondieron. Fíjate qué dice el Génesis 3:8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. ¿Por qué se ocultaron? Porque ya se habían dado cuenta de lo bueno y de lo malo y se dieron cuenta que habían hecho lo malo. Por eso se escondieron. Eso es lo primero que hicieron. Se escondieron de Dios. Se alejaron de Dios. Y el que se aleja de Dios, todo se aleja de Él. Segundo, el hombre va a culpar a Dios de lo que había hecho. El hombre va a culpar a Dios de lo que había hecho. Parecieran ser que no, pero fíjate lo que sucede. Génesis 3:12. Dijo el hombre. Fíjate, el hombre le va a decir a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. La mujer que me dices por compañera, casi le está diciendo a Dios: si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. Pero como tú me la pusiste, pues ella me hizo pecar y pues culpa de alguien de aquí, si es culpa de alguien, es culpa tuya, tú me la diste. Entonces, según la mentalidad del hombre, aquí la culpa es de Dios. Después, Dios le pide explicación a la mujer. Génesis 3:13. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Y después de esto, claro, quien no se pudo defender fue la serpiente. ¿Por qué? Porque a ella nadie la había obligado. Nadie la había obligado a hacer el mal. Ella lo dijo, lo hizo por su propio hacer, por su propia voluntad. Por eso el hombre y la mujer, al haber sido engañados, Dios les promete la salvación, la redención nuevamente para ellos. Y Dios, después de que cuestiona al hombre, cuestiona a la mujer, Dios va a dictar sentencia. Dios va a dictar sentencia. Y después de que, cuando le dice a la mujer: con dolor parirás a tus hijos.
Cuando le dicta sentencia al hombre, con el sudor de tu frente ganarás el alimento. Y empieza y le dicta sentencia y le dice a la serpiente y te arrasarás. Y entonces a partir de ese momento ya es el demonio mismo. Dios, después de que dicta sentencia, viene algo que se llama el protoevangelio. El protoevangelio, que es el Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí ya vamos caminando rumbo a María, siempre virgen. Protoevangelio, capítulo 3, versículo 15. Cuando le dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué se llama protoevangelio? Antes de que yo lea la cita bíblica. ¿Por qué se llama protoevangelio? Porque aquí se anuncia por primera vez la redención del hombre. La redención del hombre. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú intentarás morder su carcañal. Fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. El símbolo de este protoevangelio es una mujer. Haré enemistad entre ti y la mujer, le dice al demonio. El símbolo de este protoevangelio entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. No está hablando de entre la mujer, está entre ti y la mujer. Qué interesante, entre ti y la mujer. El símbolo de este protoevangelio es la mujer. Es más, subraya la palabra mujer ahí en tu Biblia. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te aplastará la cabeza. ¿Quién? La mujer. Mientras tú intentarás morder su carcañal. Ya desde ese, fíjate qué interesante, ya desde ese momento, el demonio sabe bien que tiene un enemigo. No dice entre las mujeres, entre ti y la mujer. Está hablando de una mujer en especial. Ya desde ese momento el demonio sabe que tiene un enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? Una mujer. No sabía qué mujer era. Ese demonio no sabía que era mujer, qué mujer era. Pero sabía que era una mujer. Y por eso tenía que estar atento para cuando esa mujer apareciera. Pero también dice la palabra que le dice a la mujer, ella te aplastará la cabeza mientras tú intentarás. ¿Sí? ¿Qué significa? Primero dice, ella te aplastará la cabeza. ¿Qué significa aplastar la cabeza? Antes de continuar. Voy a poner un ejemplo. Cuando a la serpiente, antes en los pueblos, cuando ya en las casas había unas varas largas y en la punta tenían casi como una V chiquita. Porque cuando aparecía una serpiente, enseguida le ponían acá en la cabeza, la sumían y acá en la cabeza. Y entonces cuando le ponían, ¿por qué sabían eso nuestros antiguos, los antepasados? Porque sabían que cuando la toman de la cabeza, la inmoviliza. Ya no puede actuar la serpiente. ¿Sí? Entonces esa mujer y su descendencia la van a inmovilizar al demonio. O sea, le van a quitar poder al demonio. ¿Sí? Pero también va a decir Dios, cuidado. Porque antes de que le pises la cabeza, ella va a querer morder tu carcañal. Y pudiéramos pensar, ¿cuál es el carcañal para nosotros? La serpiente, una serpiente nunca va a atacarnos de frente. Nunca. Siempre va a atacar por atrás, de espaldas. Y es que, y nos va a atacar o intentar morder en la parte que tenemos más cercana a ella. ¿Y cuál es la parte más cercana? Pues si se viene arrasando, la parte más cercana y por la espalda, pues es el carcañal. Y hablando ya en cuestiones lógicas, podemos decir, ¿qué significa el carcañal para el hombre?
El carcañal para el hombre es el área de tu vida que tengas más cercana al demonio. O sea, el área de tu vida en el que esté más propensa a pecar. Con eso Dios nos va a revelar que el drama que se formó en él, fíjate qué interesante. Por eso si tú eres débil al alcohol, a la droga, o sea, uno puede ser muy devoto a la Virgen, pero todos tenemos un carcañal. Y te doy un consejo. Cuídate. No sea que la serpiente, el demonio, vaya a querer morderte en ese carcañal, en esa debilidad. El carcañal son las debilidades que tenemos. Por ahí te va a querer morder el alcohol, la droga, la prostitución y tantas cosas. Tantas cosas. La lujuria y tantas cosas que pudieron... Porque es esa concupiscencia. Esa parte que en la cara tenemos ese deseo natural de pecar. Por ahí te va a querer morder la serpiente, el demonio. Por eso dice, tengan mucho cuidado. Porque todos tenemos un carcañal. Bueno, entonces este protoevangelio que dice, habrá enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer, Dios nos está, que es el protoevangelio, Génesis 3:15, con esto Dios nos revela que el drama que se formó en el Edén no se va a quedar ahí. Y con esto tenemos bien claro algo que se dice, el demonio no tiene la última palabra, aunque haya vencido ahí, no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber acabado con la creación en ese momento e iniciar otra. Sin embargo, Dios no quiso destruir esta creación, ni siquiera el mismo demonio. Y no es porque se vaya a componer, sino porque Dios no se desdice de lo que hace. Pero eso sí prometió. Eso sí prometió en este Génesis 3:15, en este protoevangelio. Eso sí prometió que si todo se desarregló por una mujer, por otra mujer se iba a arreglar. Fíjate qué interesante. Eso sí prometió Dios, que si por una mujer todo esto se desarregló, por otra mujer se iba a arreglar. La humanidad, la creación de Dios. Fíjate la conexión que va a ser entre el protoevangelio de una mujer que falló y otra mujer que iba a arreglar las cosas con su descendencia. Por eso, fíjate qué interesante. Ahora, esta mujer, bueno, se llamaba mujer, pero al pecar, una vez que pecó, ya que Dios dictó sentencia, que dijo al hombre, tú con el sudor de tu frente, vas a sacarle la comida y todo esto, y a la mujer con dolor parirás hijos, y a la serpiente le dijo la sentencia. Entonces esta mujer perdió la gracia. Y de aquí en adelante ya no se iba a llamar mujer. Fíjate qué interesante. Ya no se iba a llamar mujer. Fíjate lo que dice el Génesis. ¿Sí? Fíjate qué dice el Génesis capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Ya una vez que pecó, el hombre dio a su mujer 3 características. Mujer que no tenía nombre. 2, llena de gracia. Y 3, virgen. La mujer ya no, después del pecado, mira lo que dice Génesis 3:20. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva. Ya no se llamaba mujer, ahora a partir de ese momento se iba a llamar Eva. Mujer se llamaba antes del pecado. Eva se llamó después del pecado. Por eso la primera mujer no se llamó Eva, se llamó mujer. Una cosa, pero esa mujer no tenía nombre, estaba llena de gracia y era virgen. Después del pecado, esta mujer se llama Eva, ya no tiene la gracia de Dios. Y tercero, va a empezar a tener hijos. Caín y Abel, después posteriormente va a decir que el hombre conoció a su mujer y dio a luz a su primer hijo, que se llamó Caín. Ya no era virgen.
Discúlpame que te insista otra vez, pero última vez. Antes del pecado, esta mujer se llamaba mujer. Estaba llena de gracia y era virgen. Después del pecado, esta mujer, el hombre le puso por nombre Eva. Ya no tenía la gracia. Y tercero, ya no era virgen porque empezó a tener descendencia. Eso es lo que yo quiero que tú oigas. A través de la historia de la Biblia, después se va a preparar el terreno para la llegada de esta mujer que dice Dios en el protoevangelio 3:15. Dios va a preparar el terreno para cuando llegara esta mujer. Y entonces, si tú lees toda la historia, por eso la Biblia es toda la historia de la salvación. Por eso el sábado de la vigilia pascual se lee la historia de la salvación del hombre y empieza a leerse desde el Génesis, pasando por los profetas, los patriarcas, llegando al Nuevo Testamento. Fíjate qué interesante. Dios va a preparar precisamente, va a preparar el terreno para cuando aparezca esta mujer. Va a preparar con patriarcas, con profetas, con ley, ¿sí? Dios va preparando el camino para que en el momento que aparezca esta mujer y su descendencia para la redención, ya esté todo listo y preparado. Ya todo esté el ambiente para que esta mujer aparezca y su descendencia. Y vengan a arreglar precisamente lo que se desarregló. ¿Sí? ¿Cómo que preparar todo? Sí. Todo se va a preparar. Es por eso que, bueno, una cosa más. El único dato que sabía el demonio es que era una mujer. Era una mujer. Y dice, bueno, pues una mujer. Y veía todas las mujeres, ya entre miles y millones que nacen y nacen y nacen. Y ya ves que nacen mayor número de mujeres que de hombres. Decían, ¿y quién de todas estas es? Y te recuerda que te dije que él no es omnisciente. Él no sabía. El único dato es que era una mujer tenía. Ahora bien, Isaías nos va a dar más datos acerca de esta mujer. Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos va a dar más datos. Nos va a dar más señales de quién es esta mujer. ¿Quién va a ser esta mujer? Isaías 7, 14 dice, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen nos dará una señal. La Virgen encinta da a luz un hijo. La Virgen encinta da a luz un hijo. Ya tenemos otra señal. ¿Cuál es la otra señal? Que esa mujer de la que está hablando el protoevangelio, esa mujer que habló el protoevangelio está embarazada. Una cosa más. Pero no sería una señal que una mujer estuviera embarazada, porque tú te imaginas cuántas mujeres embarazadas en aquel tiempo. Millones, dijo el demonio. Pues otro dato más que me confunde más. Una mujer embarazada, no. Pero Dios va a dar muy claro la señal. Dios nos revela que no solamente va a ser una mujer embarazada, sino que esa mujer, fíjate, no va a dar nombres. Porque si Dios, ¿qué le costaba decir una mujer llamada María? ¿Qué le costaba a Dios? No, Dios dice una mujer. Y no solamente una mujer embarazada, sino una mujer va a ser una mujer virgen. Está embarazada y dará a luz un hijo. Una mujer virgen está embarazada. Una mujer virgen está embarazada. Esto tiene que ver con la Virgen por varias razones. Una mujer no es solamente una mujer, es una mujer virgen que va a dar a luz. Y eso es algo que nunca ha sucedido en el universo. Y tiene que ser virgen por muchas razones. Porque lo que pertenece a Dios no puede ser tocado por nadie más. Lo que pertenece a Dios no puede ser tocado por nadie más.
Tiene que ser virgen porque lo que pertenece a Dios no puede ser tocado por nadie más. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 7, donde llevaban el arca de Dios en una carreta. Iba David cantando y danzando, pues David cantaba, ¿no? Iba cantando y danzando para llevar el arca al templo. Y lo jalaban 2 bueyes, la carreta y el arca encima, pero el arca no era cualquier arca, era donde Dios bajaba y hablaba. Y dice que una de esas, los bueyes, me imagino que entraron a un hoyo, se tambaleó. La gente que iba danzando, uno de los siervos llamado Uzá, cuando vio que la carreta tambaleó, por acomedido, intentó tocarla para que no se cayera. Y dice la palabra que en ese momento Dios los castigó por haberse atrevido a tocar el arca. Y ahí cayó muerto al lado del arca de Dios. Porque lo que es de Dios, nadie lo toca. Según otro ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén? El domingo que llamamos Domingo de Ramos, ¿qué dijo? Vayan a aquel pueblo y desaten un burrito que nadie ha montado. Nadie, porque lo que es de Dios, nadie lo toca. Cuando Jesús murió, ¿te acuerdas dónde lo sepultaron? En un sepulcro que nadie había usado. Porque lo que es de Dios, nadie lo toca. Fíjate qué interesante. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado a José si hubiera intentado tocar a María? Yo creo que es poquito y cuestión de leer las Escrituras para entender por qué María es virgen. Es virgen. Muy bien. Entonces, esta es la señal. Una mujer virgen va a dar a luz. Una mujer virgen. ¿Qué te dije? Una mujer que se llama mujer, que es virgen, que está llena de gracia. Fíjate, aquí falta una mujer virgen. Falta llena de gracia. La tercera característica, llena de gracia. Fíjate qué interesante. Por eso decía yo hace un momento que todo este ambiente lo van preparando los profetas. Ya se preparan, ya había una nación, ya había un rey que mandara en esa nación, ya había profetas que estaban anunciando la llegada precisamente de quien iba a venir a restaurar lo que el hombre había dañado. Ya cuando todo estuviera listo, entonces Dios iba a mandar a esta mujer de la que había hablado el protoevangelio. Por eso San Pablo va a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir plenitud? Cuando ya todo está listo. Cuando ya no falta nada, eso quiere decir plenitud. Cuando ya todo está arreglado para que suceda lo que tiene que suceder. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Qué dijo Dios que iba a enviar? Una mujer. Dios envió a su hijo, que nació de mujer. Mujer. Ya Pablo sabía quién había sido esa mujer, porque eso lo escribe más adelante, después de que Jesús muere. Nació de mujer. ¿Por qué no dice nació de María? ¿Por qué no dice nació de María? Fíjate que vamos descifrando esto. Cuando ustedes oigan la palabra mujer en la Biblia, va a hacer referencia a la promesa de Génesis 3:15. Y sobre todo cuando se refiere a María. Por ejemplo, Jesús va a llamar a su mamá. Algo que yo no entendía cuando era un poco más joven, y empezaba yo a estudiar las Escrituras en mis inicios, yo no entendía por qué Jesús nunca le dijo mamita, mamá María. Por ejemplo, a mí mi hija me dice papá Chava. ¿Por qué no le dijo mamá María o madre María? Siempre la va a llamar mujer. Yo hasta un tiempo llegué a pensar qué frío se dirigía el Señor a su madre.
madre, mujer. No le decía madre, le decía mujer. Pero no me equivoqué en eso. No, nunca le dijo madre, le decía mujer. Por ejemplo, en las bodas de Caná, hijo, ya no tienen vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Mujer, le dice. Y yo pensé cuando escuché esto, decía, mira el Señor frío contestándole a su madre. En la cruz. Yo decía, ya en el último momento decía, mamita te amo, mamita te quiero, mamá María. No, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero una cosa, no es una palabra despectiva cuando Jesús le dice a su mamá, mujer. No, al contrario, al contrario. Al contrario. Cuando Jesús le va a decir a su mamá, mujer, le está diciendo que ella es la mujer antes del pecado. Por eso nunca le va a llamar María. Porque esta es la mujer antes del pecado. ¿Cómo que antes del pecado? ¿Cómo que María, su madre de Dios, era la mujer antes del pecado? Sí, por eso le dice mujer, no le llama por su nombre. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? Mujer. Segundo, ¿cómo estaba esta mujer? Llena de gracia. Tercero, ¿cómo era esta mujer? Virgen. Y fíjate cómo en María se va a cumplir esas tres características de la primera mujer, ¿sí? Fíjate cómo en esta... ¿Y por qué? Y cuando dijo que Dios, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, lo que iba a marcar la plenitud de los tiempos es María. ¿Sí? María, fíjate, por eso cuando llega la plenitud de los tiempos, todo está listo. Dios va a mandar a su hijo de una mujer. Y eso es lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Fíjate qué dice, ¿eh? Las tres características de la mujer, te lo vuelvo a repetir porque María está completo esto. Primero, una mujer que no tenía nombre, que su nombre era mujer. Segundo, una mujer llena de gracia. Y tercero, una mujer virgen. Dice Lucas 1, 26 al 38. No leeré todo, pero yo quisiera que tú lo leyeras en tu casa. Dice, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, a una virgen de la casa de David. El nombre de la virgen era María. María, esta mujer llamada María, era virgen. Sí, claro, ya tiene un nombre acá, porque socialmente tenemos que identificarnos con un nombre para distinguirnos de las demás personas. Y entrando le dijo, fíjate, aquí es primera característica, virgen. Aquí están las otras dos características que faltaba mencionarles. Versículo 28, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, llena de gracia. ¿Cómo estaba esta la primera mujer? No tenía nombre. Segundo, era virgen. Y tercero, llena de gracia. El ángel le dice, alégrate María, llena de gracia, llena de gracia. En María se cumplen las tres características de la primera mujer, llena de gracia. Esto es interesante. Quejaritomene, llena de gracia, quejaritomene. Quizás no te diga mucho estas palabras, llena de gracia. La gracia es esa amistad profunda entre Dios que había, esa gracia profunda que nos hace tener esa amistad entre Dios y el hombre. Eso es lo que tenía el hombre y la mujer, la gracia, esa amistad. Y eso es lo que María tiene. ¿Sí? Ahora, esta mujer es virgen, llena de gracia. El ángel no le está diciendo que en ese momento se está llenando de gracia. No, esta mujer es llena de gracia ya desde antes. Y es aquí donde empieza el plan de la redención. María empieza en este plan de la redención. Por eso María siempre virgen. María virgen. Darás a luz a un hijo. Fíjate que dice, darás a luz
El versículo 29, ella se conturbó con estas palabras y les dijo, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante del hombre, delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María responde al ángel, ¿cómo será esto posible? Pues no conozco. No conozco. Esta palabra de conocer es, no tengo marido, todavía no soy casada, por lo tanto no he tenido intimidad con nadie. Es virgen, recordemos, virgen. Ya el ángel le dijo, llena de gracia. Ahora dice, yo soy virgen, le vuelve a decir María. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo. Lo que es de Dios, nadie lo toca. Está reservado para Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder, algo que los judíos le llaman la Shekinah de Dios, el poder de Dios. El poder. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Qué interesante. María, aquí está, se cumple la promesa que dice Isaías. Una virgen está embarazada y dará a luz un hijo. María, virgen, el nombre de la virgen es María. Y María vuelve a decir, yo soy virgen, no conozco varón, no he tenido intimidad. Y el ángel le dice, ¿cómo va a concebir a María? Por eso, el 25 de marzo, para nosotros, para ti y para mí, tendría que ser un día solemne en el que tendríamos que ponernos de rodillas y rezarle a María el Ángelus. Es el día que concibe al Hijo de Dios en ese estado de virginidad. María, por eso Jesús le va a decir, mujer, no es que no es falta de cariño. Le está diciendo, tú eres la llena de gracia, esa primera mujer. Segundo, eres virgen. Y tercero, llena de gracia, virgen. Fíjate qué interesante. Y no tenía nombre. Por eso Jesús le va a decir mujer. Y si tú me dices, obviamente no quiero entrar en la apologética, porque de aquí tú dirías, pero es que ya tuvo que ver. Si se hubiera tenido algo que ver, Jesús no hubiera por qué tenido que haberle encomendado a un extraño, aun siendo su discípulo, a su madre. Y una cosa más, cuando María le dice a Juan, porque mucha gente dice, Jesús le encarga a Juan que cuide a su mamá, porque se iba a quedar sola y pobrecita, pues iba a sufrir primero la ausencia de su hijo y segundo, pues ya Juan se la llevó para cuidarla en su vejez. A ver, una cosa más. Si Jesús hubiera querido que alguien cuidara de su madre, ¿tú crees que una noche anterior, el Jueves Santo, no le hubiera dicho Pedro, mira, hay algo que me intriga, Pedro, cuida de mi mamá? ¿Tú crees que a Jesús se le olvidó su madre? Y que la dejó para el último momento, ya que la vio, ay, mi mamá se me olvidó. No. Además, otra cosa, otro punto. Si hubiera querido que Juan cuidara a su madre, si tú vas a Juan, capítulo Juan, al Evangelio de Juan, hay algo que yo no entendiera. Si Jesús hubiera quedado que Juan hubiera cuidado de su madre, ¿por qué no se dirige primero Juan? Ahí tienes a tu madre. No, primero se dirige a la madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Primero se dirige a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No se nos dejó a María para que nosotros la cuidáramos. Se nos dejó a María para que ella nos cuidara a nosotros. Hasta que llegara, hasta que viniera Jesucristo en la segunda vuelta. A llevarnos de una vez y para siempre. Una vez más. No dejó a María para que nosotros la cuidáramos. Dejó a María para que ella nos cuidara a nosotros. Y una cosa más,
El protoevangelio dice: poned enemistad entre ti y la mujer. Y aquí está la mujer. No es cualquier mujer, es esta mujer. Es María. Que aquí dice, por eso Jesús le dice mujer, mujer, mujer. Mujer le dice en las bodas, mujer le dice en la cruz, porque nos está indicando que es la primera mujer, la que está llena de gracia, la que no tiene nombre y la que es virgen. Ella le va a aplastar la cabeza al demonio. Por eso odia tanto a María, porque un ser humano pudo vencerla y derrotarla. Y dice, y pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. Si tú te sientes hijo de María, entonces tú eres descendencia de la Virgen María. Y si tú te sientes hijo de María, entonces eres descendencia, por lo tanto eres enemigo del demonio, porque hay enemistad entre la descendencia del demonio y la descendencia de esta mujer. Por lo tanto, el demonio nos va a querer atacar. Cuando tú digas, mi madrecita María, mamita María, tú te estás diciendo, esta mujer es mi descendencia. Entonces el demonio te va a decir, tú eres descendencia de ella, entonces eres enemigo mío y de mi descendencia. Su descendencia del demonio son los ángeles que arrastró junto con él. Y María siempre será virgen. María siempre virgen. Antes del pecado, cuando concibe al Hijo. Y una cosa más, en el cielo sigue siendo virgen. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Una señal apareció en el cielo, dice. Fíjate, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una mujer. Juan ya bien pudo haber escrito, María aparece vestida de sol, pero no dice María, dice mujer, porque sabe que María es esa mujer. Es esa mujer. María representa a la primera mujer y Jesús representa al primer hombre, pero en su etapa cuando estaban llenos de gracia, cuando no tenían nombres y cuando eran virgen. Dime si no es que María siempre será virgen. Dime si no es que siempre tenemos que amarla. Y te voy a pedir un favor. Siempre que tú tengas a alguien que necesite encontrarse con Dios, si tú necesitas a alguien que tenga necesidad de encontrarse con Dios y tú no has podido hacer nada por él, y rezas, te pido un favor, pídele a la Virgen. Dile a la Virgen, Madre, ayúdame a que este ser querido se encuentre con Dios. ¿Sabes quién? Cuando fueron al templo a llevar a este niño al templo y estaba el viejo Simeón. ¿Sabes quién? Seguramente quién llevaba entre los brazos a este niño Jesús. ¿Sabes quién se lo dio a Simeón en sus brazos? Y Simeón pudo decir, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Sabes quién se lo mostró a este viejo? Seguramente María. Cuando llegaron los magos de Oriente a adorar al niño, ¿sabes quién seguramente lo tenía entre sus brazos, amamantándolo? Sí, María. Por eso de las oraciones más antiguas que tiene la iglesia es, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María es, por eso Jesús le dice mujer, porque es la primera mujer. Antes de que tuviera nombre, antes de que se llamara Eva, esa primera mujer estaba llena de gracia, no tenía nombre y era virgen. Isaías dice, esa mujer, en el protoevangelio Génesis 3 dice,
poner enemistad entre ti y la mujer. No dice nombre de Dios, porque el nombre de mujer dice la primera mujer, con esas 3 características. Isaías va a decir, una mujer virgen dará a luz un hijo. La señal es una mujer, pero no una mujer cualquiera, sino una mujer virgen. Y esa virgen dará a luz un hijo cuando llega la plenitud de los tiempos. Dice Pablo, Gálatas 4:4, una mujer. Dios mandó a su hijo que nació de una mujer. Y Lucas dice, esta mujer virgen se llamaba María. Hasta ahí el demonio se dio cuenta quién era esta mujer. Y esa mujer era la Virgen María. Era una mujer virgen. Y el ángel le dijo, llena de gracia. Ahí está la segunda característica. Virgen. Y esta virgen, nuestra Virgen María, va a aparecer en el cielo. Apocalipsis 12. Aparece en el cielo una señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. La Virgen fue, es y será siempre virgen. Dime si no es posible, dime si no es digno de amarla y quererla todos los días de nuestra vida. Agradezco a Dios por esta oportunidad que se me ha dado de compartir este día. Y lo agradezco primero por esta invitación y segundo, porque mi padre hace algunos años trabajó en ese retablo del templo de Santo Domingo de Guzmán y trabajó en el retablo de la Virgen que está ahí en Santo Domingo. Y me siento muy orgulloso de eso. Mi padre, Leandro Ríos Bautista, trabajó en ese lugar. Cuando la primera vez que me lo dijo, yo no podía creer hasta que me enseñó las fotos. Y de esto me siento muy orgulloso. Me siento orgulloso de este momento y de haber compartido este momento con ustedes de enseñanza. Gracias a todos y encomiéndense a la Virgen todos los días. La Virgen siempre tendrá una respuesta. ¿Cómo no amar a sus hijos? Si al final de la vida le dijo, madre, ahí tienes a tus hijos. No nos las dejó para que nosotros la cuidáramos, al contrario, nos las dejó para que ella nos cuidara a nosotros. Vamos a terminar en este momento. Vamos a abrazar al Hijo de María. ¿Te parece? Vamos a abrazar al Hijo, a la palabra del Hijo de María. Inclina tu cabeza unos segundos. Y inclinemos nuestra cabeza. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza unos segundos como señal de humildad. Si hay algo que el demonio no puede soportar, es cuando nos humillamos delante de Dios. Porque Él no se humilla delante de Dios y nosotros sí. Y es algo que Él no soporta. Por eso, inclinar la cabeza es una señal de humildad hacia Dios. Inclina tu cabeza unos segundos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Dios, por el don de la vida. Y te agradecemos porque nos dejaste encomendados a tu Madre María. Gracias, Madre María, porque has cuidado de nosotros y nos sigues cuidando hasta que tu Hijo nos llame o venga tu Hijo. Te pedimos que cuides de todos, Madre Santísima, de todos, aún de los que no creen en ti, porque tú, ¿qué madre puede abandonar a su hijo, aunque su hijo lo desprecie? Tú eres una madre buena. Y te pedimos que le pidas a tu Hijo que nos bendiga en este día, en este momento. Gracias, Madre María. Y te pedimos la bendición de Dios a través de ti, Madre Santísima. Decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, les agradezco la atención de este día, la invitación, gracias a la cofradía, gracias a todos. Que Dios los bendiga y sigan enlazándose con esta hermosa cofradía. Gracias, que Dios los bendiga.
La Cofradía de la Santísima Virgen del Rosario de este templo de Santo Domingo de Guzmán otorga el presente reconocimiento al laico Salvador Esteban Ríos Cortázar, responsable del programa diocesano del Querigma de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, por brindar generosamente la conferencia mariológica digital María Siempre Virgen en el marco de las festividades de Nuestra Señora del Rosario 2021. Agradecemos su participación y atenciones. Salvador, recibe este reconocimiento a nombre de todos los integrantes de nuestra cofradía. Gracias por tu valiosa aportación.